Señor, aquí está, me diste 5, ahí están otros 5. Y hay que ver los que tenemos. Entonces también en los dones espirituales dice el Señor, a ver, te voy a dar uno, a ver qué haces con él. O te voy a dar más, a ver qué haces con él. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer con él? Entonces a veces, eso es un sentir mío, o por revelación lo he tenido, que a veces Dios no derrama talentos ni dones porque la gente no quiere hacer nada con ellos. Porque la gente nada más los quiere para decir yo lo tengo. Porque no tienen esa carga en su corazón por las almas. Porque nada más dicen, es que, hablando de cosas de la iglesia, es que yo quiero tener discernimiento, yo quiero tener el don de la sanidad, yo quiero tener la llenura del Espíritu Santo, yo quiero echar demonios. Bueno, ese no es un don, bueno, vemos, pero son capacidades que Dios da. Es que yo quiero, es que todos los demás, yo quiero hablar lenguas, es que todos los hacen, yo también lo quiero. Entonces quieren otras cosas que otros tienen, nada más por imitación, pero no los quieren porque tengan una carga. A ver, te voy a dar esto. Sí, Señor, dámelo. Yo tengo hambre de justicia. Yo quiero que mi familia sea libre, Señor. Tengo mis tíos, mis vecinos. Y dices, te voy a dar esto. Porque Dios conoce los corazones. Vimos la semana pasada lo de David. Dice que Dios iba a buscar a alguien que fuera ¿qué? Que tuviera ¿qué? Un corazón conforme a la voluntad del Señor. Cuando vimos lo de la rebeldía, ¿se acuerdan? Que le quitó su presencia a Saúl. Porque dice, pues fuiste rebelde. Mejor me busco uno que se parezca más a mí, que tenga ese mismo compromiso. Bien, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios. ¿Había encontraste los sinónimos? Sí. Primera de Corintios 12:4. Dice, A ver, dádiva, presente, presente, gracia, habilidad, gracia, habilidad, talento, aptitud. talento, aptitud. Ahí está. Ese es un sinónimo de los dones. Son talentos, dones o talentos. Ya no hablando en específico de la moneda. ¿Qué les dije? Primera de Corintios 12:4. Dice aquí, vamos a leer desde el 1. Dones espirituales. Fíjense. Dice, dones espirituales. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dice aquí el apóstol, dice, no ignoren. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. ¿Usted sabía que hay dones espirituales? A lo mejor no. ¿Usted sabía que hay dones espirituales? A lo mejor no sabían. Usted sabe, 12, desde el 12:4, pero vamos a leer, estamos leyendo desde el 1. Dones espirituales. Dice, no quiero que ignores. Entonces a veces no sabemos que hay los dones espirituales. Entonces vemos a alguien que tiene un don espiritual y lo vemos como rarito. A ver, como que Dios está medio raro ese. Tenemos que estar enchamucados, ¿no? No, son los dones espirituales. Dice el apóstol Pablo, dice, no quiero que le ignores. O sea, tienes que saber que hay. Versículo 2, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Vamos a ver aquí dones. Dice 54:86, carisma. Dice dádiva, liberación, peligro, pasión, dice específicamente concesión, calificación religiosa, facultad milagrosa, dádiva. Entonces vimos que uno de los sinónimos de talentos son los dones, ¿sí? Aquí están hablando en específico de dádivas, regalos o carismas espirituales que vienen de parte de ¿quién? De Dios, ¿sí? Entonces son de igual manera que los otros, sirven para algo en específico. Dice, ya versículo 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada, vamos a anotarlos, ahorita los vamos a leer de corrido, vamos a ver las tres partes, y en la siguiente reunión vamos a empezar a ver uno por uno. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría,
a otro palabra. Los voy a leer y ahorita los anotan. Lo leo de corrido. Dones espirituales. A ver, ahorita no, vamos a leerlos y ahorita los van anotando. Dice, espíritu, por el espíritu, palabra de sabiduría, a otro, palabra de ciencia, según el mismo espíritu, a otro fe, por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades, por el mismo espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas esas cosas las hace uno, y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. En el versículo 11 hay una referencia que nos manda a Romanos 12, ahorita vamos a ver esa parte. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a anotar. Dice así, desde el versículo 8, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A ver, vamos a ver cómo nos dice la versión Kadosh. Además, a cada uno le es dada una manifestación particular del Ruaj, que será para el bien común. Nueva traducción viviente. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A ver, esta está más clara. ¿Para qué son los dones espirituales? ¿Para ayudarse qué? A nosotros, entre nosotros. Entonces, si alguien no tiene ganas de ayudar a alguien, que en su corazón dice, yo no, a mí ni chicles, yo no ayudo a nadie. 1, 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. ¿Dios le va a dar un talento? No. No le va a dar nada. Si es alguien egoísta o si es alguien soberbio, que dice, no, mira, yo aquí soy el chido, a mí, ¿Dios le va a dar algo? No, porque su ayuda no es generosa. Su ayuda no proviene de un corazón dispuesto, que le duele, que se contrista de parte de Dios, que dice, esta persona necesita ayuda. Sino que es, ahí hay quienes ayudan por soberbia, ¿eh? O sea, hay gente que ayuda por soberbia. No te preocupes, a ver, ¿qué necesitas? Ahorita, a ver, pásale, ahorita yo aquí soy el chido, ahorita yo te doy. Ahorita yo te ayudo. Pobrecitos, vénganse, ahorita pobrecitos, pobres ignorantes, ahorita les voy a ayudar. Hay gente, hay pastores, hay gente en la iglesia y en general hay mucha gente que ayuda por soberbia. Entonces Dios les dará a estas personas un don espiritual. No, tiene que haber una carga en su corazón que le duela, que esta persona necesita algo. Hasta dinero, o sea, hasta dinero le va a dar así, mira, este quiere dar, le voy a dar dinero para que le dé. A este le voy a dar inteligencia para que ayude a este otro. Porque en el pueblo, en el pueblo del Señor, el pueblo hebreo, dentro de los mandamientos dice, Dios manda que se ayuden entre ellos. Yo platicaba, no me acuerdo que venía platicando acá con el siervo, le decía, mira, por eso los judíos, la comunidad judía, es productiva y es provechosa financieramente, porque se ayudan entre ellos. Yo, pues, cuando fui a una rehabilitación con un médico judío, llegaban más judíos, no les cobraba. O sea, llegaban así bien confianzudos. Ah, ¿cómo estás, Gabriel? No sé qué. ¿No? Sí, pásale, fulanita. Ya llegaban, y se iban. Yo decía, no les cobra. Y me decía la asistente, no les cobra. Dice, es que entre ellos no se cobra. Cuando yo no conocía cosas religiosas, ¿no? Y a mí me dije, no, pues lo que no les cobra ellos me lo cobran a mí. No, me lo cobran los gentiles. Fue el judío que me dijo, no, tú no podrías ser judío nunca. Ese les platiqué, ¿no? Que dije, no podré ser nunca del pueblo del Señor, que me dolió, ¿se acuerdan que les platiqué? Bueno, pues fue ese judío. Pero sean muy prosperados, porque se ayudan entre ellos, porque es un mandato de Dios. Entonces, en su corazón de ellos Dios les puso eso. Y a nosotros también. Pero a veces cosas nos van endureciendo. A veces nos endurece y dices, no, pues yo no tengo, pues menos tengo para darle a él. ¿No? O no, tanto trabajo que me costó a mí, no, pues no le voy a andar dando a otros. Oye, ya se cayó. No, pues hay que se levante solo. ¿No? Entonces, esta definición de la nueva traducción viviente está muy apegada para entender esta parte que dice la manifestación que le da a cada quien. Entonces, para entender, si Dios ve en sus corazones que quieren ayudar a los demás, Dios va a dar talentos, diferentes talentos. ¿Cuáles? Los que el Señor sabe. Ahora sí, versículo 8, váyanlos anotando. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está uno. Anoten. Palabra de sabiduría. Esos son dones espirituales. Ajá, sí, así es.
Sí, de hecho en el capítulo se llama así, dones espirituales. A otro, palabra de ciencia. A otro, fe. Dones de sanidades o don de sanidad. Dice a otro, dones de sanidades. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. ¿Cuántos llevamos? Sí, vamos bien. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas. Y a otro, interpretación de lenguas. O sea, uno es el que las habla y otro es el que las interpreta. ¿Cuántos llevamos? 9. ¿Cuánto es el fruto del Espíritu? 8. A ver, no. Gálatas, a ver quién va rápido, fruto del Espíritu. Gálatas 5 y 6. 6:21, ¿no? 5:22. Bueno, sí, porque la otra se empieza la obra de la carne, sí tienes razón. A ver, ¿ahí estás? El fruto del Espíritu Ajá. es amor. Ajá. ¿Ese? ¿Sí? Es Échale. amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuántas cosas son? 9. Entonces el 9 habla de número de qué? Del Espíritu, ¿no? 9. Bueno, esto es otra cosa, ese es fruto del Espíritu, ¿eh? Ojo, pero quiero que lo que les quería hacer la mención es que es 9. Viene por parte del Espíritu, 9. ¿Sí? Versículo de esto que estuvimos leyendo, el versículo 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dice que como Él quiere. Entonces, ¿yo puedo hacerle manita de puerco al Señor para que me dé uno? No. El Espíritu Santo, bueno, Dios, mediante el Espíritu Santo, por el sacrificio de Cristo para hacia nosotros, Él nos va a dar como Él considere. ¿Para qué? Ayuda mutua. Dice, este va a hacer esto, pues tengo que revestirlo con tanto. La obra, ¿cómo se le llama? La obra que es la obra de Dios, ¿no? Le llamamos, es la obra de Dios. Entonces, ¿es la obra del humano? ¿La obra del hermano? ¿La obra de los hermanos? No, es la obra de Dios. Y Él va a dar los recursos que Él sabe que se requieren para su obra. Así de sencillo. Para la tienda, ¿quién pone los recursos, amigo? La empresa. No, bueno, hablando en general, en lo secular, en la empresa. O tú pagas la renta del local, tú pones la mercancía, tú pones los uniformes, nada, yo llego a trabajar. La empresa tiene que apoquinarse, nos tiene que pagar, es el encargado, porque es su trabajo, es su obra de ellos, tú lo administras, pero es su obra de ellos. La cuestión de todo, la obra, la manifestación del poder de la iglesia, ¿de quién es? Es del Señor. Y Él va a dar todas las capacidades. Si se requiere un lugar, Él va a dar para la renta. O les va a poner un terreno, o va a poner una casa, o va a poner un parque. Ahora, ¿quién pongo? A lo pongo. Hay que capacitarlo, hay que entrenarlo, hay que darle dones, talentos, habilidades. Se va a encargar de este lugar. Pero necesita otros 2 que le ayuden. A ver, y este otro. Los voy a revestir. ¿Qué más necesitamos? Pues unas sillas. A ver, voy a poner en el corazón de fulano que traiga unas sillas. Cuando vimos el tabernáculo, ¿se acuerdan que el Señor hace la convocación? Le hace a los que tengan disposición en su corazón y empiezan a llevar un montón de cosas para formar el templo, el tabernáculo. Tanta disposición tenían en su corazón que Moisés les tuvo que decir, ya no traigan nada. Les dijo, ya no traigan, ya estamos llenos. O sea, ya estás, porque empezaron a llevar todas las cosas que tenían, pieles, todas las cosas que tuvieran.
tenían hasta de sobra. Dice, Moisés les dijo, ya estuvo, ya estamos, ya estamos llenos, ya estamos completos. Entonces, Él es el que va a proveer todo eso para las cosas que Él sabe que se requieren. Entonces, si ustedes tienen en su corazón las cosas que Dios pone, el sentir de ayudar a otros, ¿quién lo pone? ¿Es por mi generosidad, por tu generosidad, por la bondad? ¿O las pone Dios en nuestros corazones? A ver, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasa con alguien que dice, pues yo no quiero ayudar a nadie? ¿Habrá gente así? Sí hay gente así. Duros de corazón. Pienso que a lo mejor a algunos pues les ha ido muy mal y dicen, no, pues yo ni a mí nadie me ha ayudado. ¿No? Gente dice, pues a mí nadie me ha ayudado, pues yo no ayudo a nadie. Hay gente insensible. Gente insensible que a lo mejor nunca tuvo una necesidad de nada y no sabe lo que es necesitar ayuda. Yo no sé ustedes, pero yo al menos sí crecí necesitando ayuda y no tenerla. Pero yo crecí necesitando mucha ayuda de muchas cosas en mi vida y no tener la ayuda. Yo sé lo que es necesitar ayuda y no tenerla en diferentes cosas de mi vida. No sé ustedes. Entonces cuando uno ve a alguien así dice, no, yo sé lo que es estar en ese lugar. Yo sé lo que es no tener trabajo. Yo sé lo que es no tener quien ore por ti. Yo sé lo que es que te estén haciendo un ataque de brujería y de hechicería. Yo sé lo que es tener que no te den un consejo. Entonces Dios te pone esa inquietud y dices, no, yo sé lo que duele, yo sé lo que es estar enfermo, yo sé lo que es estar oprimido, yo sé lo que es estar así, yo sé lo que es ser un pecador y sé lo que se padece siendo un pecador porque yo fui pecador, entonces necesitas ayuda. Y Dios nos pone esa sensibilidad. Y entonces cuando nos pone eso, dice el Señor, te voy a revestir y te voy a dar cosas para ayuda mutua. Bueno, ya no nos vamos a meter ahorita, ya nada más vamos a mencionar, ya vamos a terminar. Vamos a Romanos 12:6. La siguiente los vamos a empezar a ver uno por uno en específico. Yo quiero que al final de la reunión se los lleven de sus pensamientos para que se empiecen a preguntar qué dones les dio el Padre, qué dones espirituales pueden tener. ¿No? Vámonos, dice así. Romanos, ¿qué les dije? Romanos 12. También está en el 12, fíjense. Romanos 12:6. Dice así. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, fíjense, a ver, dice, ¿según qué? La gracia que nos es dada. ¿Qué pasa o qué entendemos cuando nos dice, cuando encontramos la palabra gracia en la palabra? ¿Mande? Por Cristo, ¿no? Bueno, no nos están hablando de esa gracia. Me refiero en general cuando encontramos la palabra gracia. Ahorita que hablamos de que cuando andábamos ahí haciendo cosas, decimos por la gracia y la misericordia del Señor, por la dádiva, que es gratis, regalado. Entonces dice, por la gracia, los dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el del servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Vamos a anotarlos. A ver, vamos a leer aquí cómo nos dice Nueva Traducción Viviente. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer el mismo. No, estoy leyendo el mismo pasaje, Nueva Traducción Viviente. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda fe. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿quién es el que da estos dones? Dios. Entonces, ¿son los dones de quién? Del Padre. Son los dones del Padre. ¿De dónde del Señor? Son los dones del Padre. Dice, pero tenemos diferentes dones destinados a ser usados de acuerdo a la misericordia que nos ha sido dada. ¿Sí? O sea, el Señor nos los da por pura misericordia y por gratis. Estos dones, los dones anteriores que vimos son dones espirituales. ¿Para quiénes son esos dones espirituales? ¿Para todos? No. ¿Para quiénes? Para los elegidos. Bueno, sí para los elegidos, pero ¿para qué? ¿Para quiénes? Para el pueblo del Señor. Son para el pueblo del Señor. Para toda la iglesia del Señor están esos 9. Cualquiera de ellos o algunos de ellos. De los que leímos,
están esos dones. Yo sé que ustedes tienen dones de los que hablamos, los espirituales, tienen, pero los tienen ahí apagados, guardados, o ni siquiera se han dado cuenta de los anteriores. Estos son del Padre. Bueno, perdón, entonces complemento. Los otros, los espirituales, son para todos los que tienen, como lo dice la misma palabra. Dice, y el que es tanto por el mismo espíritu. Y el que es tanto por el mismo espíritu. ¿De qué espíritu están hablando? Del Espíritu Santo. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Sí. ¿Usted tiene el Espíritu Santo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo? Entonces, ¿tendrán o no de esos dones? Sí, porque los da el Espíritu Santo. Les decía, a veces por eso hay que ver. A ver, yo tengo al Espíritu Santo. Entonces debo de tener alguno de estos. A ver, espérame tantito. Entonces, si no los tengo, el Espíritu no está en mí. O sí está en mí, pero lo tengo apagado. O estoy siendo como el de la parábola, que ahí lo tengo escondido y ni cuenta me he dado. No lo he explotado porque tengo miedo. No lo he explotado pues porque no me interesa explotarlo. Como el negligente que vimos porque he sido. No lo he explotado porque soy negligente. Entonces los otros son para los que tienen el Espíritu de Dios. Ahora estos, si son del Padre, ¿para quiénes son? Para hebreos, judíos, griegos, para cristianos, para no cristianos, ¿para quiénes son? No, para todas las personas. Para toda persona. ¿Quién es el creador de todas las personas? Dios. El Señor. O sea, en general, a todos. A todas las personas Dios les da dones de este tipo. Para que en un día, fíjense cómo Dios es tan bueno, misericordioso. Sí, hasta la peor persona tiene. La gente, como dices, la peor persona se convirtió en peor por algo. La gente que es mala se convierte en mala por algo. No nace mala. Se convierte. Se activan maldiciones ancestrales. Crece en un mal entorno. Influencian sobre él. Pudo haber estado consagrado para Satanás y sus demonios. Pudo haber crecido en un mal ambiente y empieza a crecer, que de tal manera que cuando a lo mejor ya lo conociste o ya lo conocí, ya estaba pero bien curtidote. Pero a lo mejor cuando era niño no era así. O a lo mejor Dios no tenía ese propósito. Hay mucha gente muy mala de Malolandia que se han convertido a Cristo. Y a mucha gente le da coraje, le dice, ay, ¿por qué eso a poco se va a arrepentir y Dios lo va a perdonar? ¿Sí? Si fue homicida, si fue secuestrador, si mataba gente, y ya se arrepiente, Dios lo perdona. Y dices, ya no, ay, a ver, qué fregón, anduvo matando y robando, y y ahora sí. No, pues yo sí era medio malo, pero yo no robaba, no mataba, no secuestraba. No, a mí sí que me perdone, y al otro no. Por eso les digo, a mucha gente hasta le da coraje, y dice, pues es tan grande la sangre de Cristo que el Señor perdona. Y todos tienen acceso al perdón. Voy a hacer un ejercicio de reflexión. ¿Cómo se llama a la transgresión, a las leyes del Señor que nos manda? ¿Cómo se le llama? Cuando hacemos algo malo, pues. ¿Cómo le llamamos? Pecado. Dígame un pecado, hermana. Dígame uno. Robar, dice la hermana. Bueno. ¿Es pecado? ¿O no? ¿Es digno de qué? El que peca, el que roba, ¿de qué es digno? ¿O qué merece? Cárcel, castigo. Según las leyes del Señor, ¿qué merece? Muerte. ¿Y el que mata, qué merece? Entonces, ¿a cuál lo matan más fuerte? O dice, es que este se muera más fuerte que este. O lo matamos 2 veces. Bueno, eso es otra cosa. Pero esos son castigos del hombre. Y si hay parte donde dice el Señor, y que muera lapidado. Cuando hablan, por si hablan del hijo de la adúltera. Según la tenían que apedrear, la tenían que sacar del pueblo. Así hay varios ejemplos donde dice el Señor, sáquenos del pueblo, sáquenos del campamento y que mueran apedreados. Como el hijo contumaz. Dice, si tienes hijo contumaz y rebelde que no entiende, que es glotón, borracho y no entiende, sácalo del pueblo y apedréenlo. Yo así al hermano le decía yo, le digo, mira, te voy a sacar y te voy a apedrear si no te portas bien. No sé cómo me porto bien. Ahí está la ley. Bueno, son leyes del Antiguo Testamento, no se aplican para nosotros, ¿no? Porque somos por gracia. Pero a ver, ahora vamos, nosotros somos hijos de Dios. ¿Y no hemos sido contumaces y rebeldes? ¿Y a poco el Señor nos apedreó? Y dijeron, a ver, pásale por acá. Yo no me acuerdo que el Señor me haya apedreado, que me haya dicho, ay, no, Señor, no me apedrees tan gacho. Por el sacrificio de Cristo, por su gracia y por su misericordia, por un propósito que tenía para nosotros. ¿Y acaso los pecados que yo hice no eran dignos de muerte? Yo voy a hablar de mí. Los pecados que yo hice eran dignos de muerte. Igual que el de los 2 ladrones que estaban al lado de Cristo.
¿no? La semana pasada hablamos de rebeldía. Yo fui rebelde, mentiroso y lo que quieran. Yo he dicho muchas cosas de las que yo fui. No las digo con orgullo, las digo con vergüenza como mi persona, pero para glorificar el nombre del Señor. Una vez yo les hablé de la mentira. Yo era re bueno para mentir. Y decía una y ya tenía preparada la siguiente pregunta. Yo decía, le voy a decir esto y me van a conocer, y ya también la tengo preparada. Y ya me armaba todo el cuento, que hasta yo me la creía. ¿Y no es pecado? Pues el Señor no me crucificó. Porque tenía un propósito para mi persona. ¿Cuál era el propósito? Mi propósito no era que yo diera clases, que yo ministrara. No. Pero el primer propósito, ¿cuál es? Que me arrepintiera, ¿para qué? Para que fuera salvo. Que no pereciera en el lago que arde con fuego y azufre. Por su gracia y por su misericordia, me regaló la salvación. Me la regaló por el sacrificio de Cristo. Y entonces el que mata no tendrá la misma oportunidad. Entonces la sangre de Cristo vale más para unos que para otros. No. No. Entonces cuando identificamos eso que decimos, no, es que el que se arrepiente genuinamente, ojo, ahora estoy hablando de algo de la vida eterna. Si la persona, hablando del mismo ejemplo, que fue un criminal, robó y mató, pues va a estar en la cárcel. Pues sí va a estar en la cárcel. Si le dictaron una sentencia de 50 años, a lo mejor se va a morir en la cárcel. Sí, a lo mejor sí se va a morir en la cárcel. Porque hay leyes civiles establecidas. No porque ya se arrepintió, va a venir el Señor a sacarlo de la cárcel, va a mandar ángeles y sáquenlo. No, pues tienes que pagar por tus delitos que cometiste, robaste, mataste. Pero cuando se muera, va a ir a la vida eterna. Y el ejemplo más claro son los dos ladrones que están al lado de Jesús en la cruz. Donde uno dice, donde se están burlando y uno le dice, no, nosotros sí merecemos esto, porque si éramos ladrones, él no. Dice, él no, él es inocente, él no hizo nada. Señor, tú eres el chido, acuérdate de mí. Y ese hombre sí se arrepintió porque lo reconoció. Y le dice, sí, pues va. Entonces, ¿merecían o no merecían? Merecían morir, o sea, ¿se iban a morir? Sí. ¿Iban a ser crucificados? Sí, porque se lo merecían. Pero al reconocer que Jesucristo es el Señor, dice, bueno, yo ya me voy a morir aquí, o sea, hasta dice, nosotros tenemos esto porque nos lo merecemos, lo reconoce uno de ellos. Entonces, civilmente y ante las leyes de aquí en ese tiempo, las leyes que marcaban, ¿merecían morir de cruz? Sí. Pero qué fe tenían que al morir su cuerpo, su espíritu, su alma se iban a ir a otro lado, a otro reino diferente. Y uno de ellos reconoció, se arrepintió y dice el Señor, sí, te digo, sí, tú te vas a ir conmigo. Vas a estar en el paraíso, vas a estar en el paraíso hoy, ¿no? Le dice. Entonces, ¿Jesús merecía estar en la cruz? No. O sea, él no merecía, pero dijo, pero me pongo. Entonces es lo que tenemos que entender, que él se puso por mí. Por todas estas cosas que yo les platiqué, que yo hacía, pues él se puso por mí. Y dice el Señor que al que más se le perdona, más agradecido debe estar. Entonces eso también me voy a meter en otro tema, nomás como comentarlo. Cuando no sabemos lo que nos ha perdonado el Señor, no le somos tan fieles y no estamos tan agradecidos. Cuando entendemos lo que hicimos y lo que nos perdonó, no, pues estamos bien agradecidos, ¿no? O sea, nos dice, no, pues estoy agradecido, no, pues todo lo que me perdonó el Señor, imagínate todo lo que debía, yo merecía estar en la cruz y Él se puso por mí. Entonces nos volvemos más agradecidos con el Señor. Por eso es bien importante identificar que todo eso que hicimos, ¿no? O sea, identificar, bueno, ya me metí en otro lado, me regreso a la cosa de los dones. Entonces, bueno, eso vino porque la hermana comentó, dijo, hasta los más malos, sí, hasta los más malos tienen dones. Pero eso porque Dios es justo. Dios es justo y a nadie lo manda sin equipo. A todos nos manda equipados con algo, para que no digas, no, Señor, pues a mí no me diste nada. Me mandaste pobre y menso, ¿no? O sea, pobre, sin nadie y tarado. Y el Señor, no, si eres pobre, pero a lo mejor vas a salir adelante en algo, ¿no? O sea, tienes una capacidad de salir, vas a vender, vas a poder hacer algo. Y mucha gente, si ustedes han visto como de esas historias de éxito, pues mucha gente viene de la pobreza. Deportistas, empresarios, vienen de la pobreza. Pero tenían algún talento, algún don, ¿no? O sea, de ser esforzados, de ser inteligentes para un negocio, de pararse muy temprano, de ser madrugadores, de saber cómo vender, o sea, de hacer cosas productivas que pudieron salir adelante. Entonces Dios no manda a nadie sin ese equipo
¿Para qué? Para que el día del juicio diga, a ver, ¿tú qué hiciste? No, Señor, pues no hice nada. A ver, te di esto. Uy, no, pues no sabía, Señor. O sea, Él es tan justo que el día del juicio no le vamos a poder decir al Señor, no, Señora, mira, me hiciste menso y pobre. Y me pusiste en México, aparte de eso. Y me tocó en la presidencia de Morena. Y entonces no hice nada porque, no dice, Señor, no, te doy talentos. Aquí está para que salgas adelante. Va, pues vamos a leerlos y con eso vamos a terminar. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía úsese conforme a la medida de la fe. El de servicio en servir. Váyanos anotando si quieren. Entonces, Son los dones del Padre, ¿verdad? son los dones del Padre. Entonces, uno es el de profecía. Ah, caray, ya me salí. Uno es el de profecía. 2. Servir, o el de servicio. Enseñar. 3. Exhortar. 4. Repartir. 5. Presidir. 6. Y el de misericordia. ¿Presidir? 7. Presidir. Bueno, el que preside. ¿Cuántos son? 7. La semana pasada que hablamos de números, hablamos del 7. ¿Qué es el 7? ¿Qué representa el 7? Perfección. La perfección de Dios. Entonces, así como Dios usa ese número, bueno, identificamos perfección de Dios mediante ese número. Aquí 7. Alguien puede tener uno o varios, ¿no? Uno o más de estos, ¿no? Pero todos tenemos alguno y no sabemos que los tenemos. Ojo, ahorita ya vamos a terminar. Terminamos, nos faltan los del Hijo, tenemos los del Padre, los del Espíritu Santo, bueno, los espirituales que son del Espíritu de Dios, los del Padre, anótenlo ahí, los del Padre, los tiene cualquiera. Entonces por eso primero ahorita cuando acabe esto vamos a orar por esto. Y la semana pasada vamos a ver qué es, pero por si dicen, no, pues es que para identificar los espirituales, los de lenguas y no sé qué, quién sabe cuándo, estos también hay que estudiarlos, ¿no? Todos hay que estudiarlos, pero de estos, si ustedes dicen, no, pues es que no estoy activo, te ven el espíritu, no leo. Ah, bueno, olvídate de eso, no te preocupes, luego los vemos. Pero de estos, sean espirituales o no sean espirituales, esos dones los tenemos. Lean o no lean la Biblia, tenemos estos dones. Fueran o no fueran de la iglesia de Cristo, tenemos estos dones. Y no los estamos, ni los conocemos, ni sabemos que los tenemos. Y ojo, con lo que empezamos, a lo mejor los tenemos guardados, como el siervo negligente y malo, lo estamos echando ahí. Entonces no sea que venga el Señor y nos lo quite. Dice que al que se le quitó, ¿a dónde lo mandó? Dice, échenlo afuera. ¿Y qué había afuera? Ajá, dice crujir de dientes y el fuego. O sea, hasta el que no usó sus talentos, dice el Señor, no da fruto. O sea, no hay un fruto. Y el que no da fruto, nos lo dice los evangelios, dice, ese árbol, los que no dieron fruto, sean cortados y echados al fuego. Entonces todos los dones nos los da el Señor para hacer algo, para ser productivos en algo. En algo, a lo mejor somos productivos como padres, a lo mejor dice, bueno, yo puedo ser productivo como empresario, bueno, pero puede ser productivo como padre, como madre, como hermano, o si es productivo en el reino de Dios, orando por gente, ¿no? O a lo mejor es productivo, a lo mejor es muy buen quesadillero, muy buen tortillero, muy buen músico, algo, o sea, produce en algo, eres bueno para hacer cuentas, a lo mejor para dibujar, no sé. Aquí hay otros tipos de talentos, para repartir, para dar consejo, de los que nos está hablando aquí. ¿Quién los anotó en la lista? Yo. A ver, léalos, hermana, y ya con eso vamos a terminar. Profecía, servicio o servir, enseñar, exhortar, repartir, presidir y tener misericordia. Vámonos con la misericordia, mis hermanos. En verdad tienen un corazón misericordioso, que digas, ay, pobrecito, ahorita le doy a este un taco, mira, este no tiene ni para comer, yo ya comí. Pues no tengo mucha lana, pero él necesita. No me presuman, pero alguna vez han ayudado a alguien. Digo, Dios lo sabe. Cuando vemos a alguien, mira, yo tengo 2, déjale doy uno.
ay, qué feo, y qué feo les va, no, aunque sea voy a orar por, no puedo hacer nada más, pero voy a orar por esas personas. Pobre, qué desgracia. Ahorita estábamos viendo todas las inundaciones, yo decía, ¿cómo? Pobre gente, pues yo no sé si son del pueblo, no sé nada, pero pues pobre gente, que pierden sus cosas. Mucha gente empieza a decir que no, pues es que no creen en Dios y no sé qué. Pues yo no sé eso, pero pues siento feo de verlas así. No sé si creen en Cristo, en el diablo, no sé en quién creen. Yo no sé si lo merezcan o no, no soy nadie para decir eso. Pero siento uno feo que dice, pobre gente, ya perdió su casa, les metió el agua. A lo mejor les costó mucho trabajo comprarse su estufa o su algo. Y ya perdieron sus cosas. Y nadie los ayuda. No llega nadie, pues siente uno feo. Dice, ¿qué onda con eso? No, les repito, no sé si son del Señor o no sé. Pero estos dones son para el que sea. Vamos a orar y vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu Santo que ya somos del pueblo del Señor. Ahorita vamos a orar con estos dones del Padre que nos ayude a identificar el Señor. Sí, pásale. Ah, no, pensé que era el Señor que quería entrar. Pásale, Señor, aquí siéntate donde quieras. Que nos ayude a identificar los que tenemos. Si alguien identifica que tiene dones espirituales, pues que empiece a tener hasta sueños y visiones. Pero ahorita vamos a orar con lo del Padre, que nos ayude a identificar el Señor, cuáles tenemos. Porque les vuelvo a repetir, a lo mejor ni sabemos que los tenemos. Y no, pues es que yo no hago nada porque no sé hacer nada. Señor, en el nombre de Cristo, Espíritu Santo, Espíritu del Dios viviente, Espíritu vivificante, ayúdanos a entender esta palabra, a tener revelación, que tu Santo Espíritu nos muestre, abre nuestros ojos, Señor, al entendimiento de la palabra, quita los velos, recorre la cortina de revelación, se quiten esos velos mágicos que hay en nuestras vidas, todo el estorbo que hay en la mente, en el corazón, que haya venido por palabras de derrota, de maldición, de fracaso, aún de nuestros padres, nuestros ancestros, maestros, Señor, maestros de la escuela, vecinos, familiares, gente malvada, hechiceros, brujos, gente maldiciente, Señor, que dijo palabras de fracaso, de derrota, de estorbo, de que la gente podía o era inútil, que no sabía hacer nada. Hoy en el nombre de Jesucristo, que esas palabras sean quitadas en el nombre de Jesucristo. Y aún si hubo palabras maldicientes por ministros, por gente de la iglesia, decretando derrota y fracaso, de que gente de adentro de la iglesia no podría hacer nada, que no iban a servir porque se fueron de iglesia, que les iba a ir mal en otros lados, que nunca iban a hacer nada. Hoy sean quebradas y quitadas esas palabras de fracaso y de derrota. En el nombre de Jesucristo, que se active por el poder de tu Santo Espíritu, Señor, los dones en el tiempo profético, esos dones espirituales. Y hoy por el entendimiento de la palabra, que haya una revelación por el Espíritu Santo de los dones y talentos que el Padre nos dio desde el vientre de nuestra madre. De cualquiera de esos 7 dones que tú nos diste, Padre Celestial, de los cuales te damos gracias y te damos gloria, Señor, porque no nos mandaste desequipados, no nos mandaste desprotegidos, nos diste algún talento, Señor, perdónanos, Padre, si no lo hemos visto, si lo hemos menospreciado, si hemos querido los talentos de los demás, si hemos tenido envidia por cosas que saben hacer los demás, si no hemos visto las capacidades que tú nos diste, Señor, no sean quitadas esos velos y esas palabras de derrota y de fracaso, y que por Santo Espíritu podamos ver de estos dones que tú nos diste, Padre, y que podamos explotarlos y convertirlos, Señor, no solamente en uno más, sino en 5, y así como dice tu palabra, Señor, al 100 por 1, Señor, al 100 por 1 podamos dar un fruto, Dios de la gloria, de tal manera que cuando estemos en tu presencia y nos digas, hijo, te di este talento, y digamos, sí, Padre, aquí está, Señor, que tú digas, buen siervo, fiel, en lo poco, en mucho te pondré. En el nombre de Jesucristo, que haya sueños, visiones, revelación, y por el Espíritu Santo se activen, Dios de la gloria, los espirituales en el momento que tú elijas, Señor, para ayuda mutua, y los del Padre los podamos ver y los explotemos, Señor, con alegría, con gozo, entendiendo que tú nos has dado herramientas en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Hecho está, en el nombre del Hijo del Dios viviente. En el nombre de Jesús.